Asignación número 3. Didáctica del pensamiento algebraico. Este trabajo es presentado por Catalina Isabel Bereño Beltrán y Lorena Quintero Guerrero. Maestría en Didáctica de las Matemáticas. Universidad del Atlántico, 2021. El método Singapur, CPA, es llamado así por ser concreto, pictórico y abstracto, ya que metodológicamente aplica estas tres etapas. Realizaremos un ejemplo del teorema de Pitágoras aplicando este interesante y útil método. Teorema de Pitágoras. En la primera etapa, que es concreto, se utilizarán bloques y se le propondrá al estudiante realizar construcciones como la siguiente. Aquí tenemos un triángulo rectángulo que está formado por bloques. En este caso, un lado, que es un cateto, tiene 3 bloques de medida y el otro lado 4 bloques de medida. Se forman los cuadrados de 3 por 3 y de 4 por 4 para obtener una hipotenusa de 5 por 5. Luego se le pide al estudiante que cuente los bloques para que él vea la relación que en el primer cuadrado hay 9 bloques, en el otro 16, y que la suma de estos dos va a dar el tercer bloque que corresponde a la hipotenusa, que serían en total 25 bloques. Luego se le pide que haga otro de 6 por 6 y el otro lado de 8 por 8, triángulo rectángulo, para obtener una hipotenusa con un cuadrado de 10 por 10. Y ahí se le van colocando las expresiones para que él vaya hallando los números y vaya observando las relaciones que hay entre el número de bloques y los lados del triángulo rectángulo. Luego de la manipulación con los bloques, tenemos la segunda etapa, que es pictórico. En esta segunda etapa se pueden utilizar cuadrículas también para realizar triángulos, rectángulos y observar los cuadrados que se forman con sus lados y la relación con la hipotenusa. También se van haciendo una serie de preguntas, o también se puede utilizar una animación de GeoGebra con el fin de que vaya observando las relaciones que existen entre los lados de los triángulos, en este caso los catetos, y la hipotenusa. Y así sucesivamente él vaya obteniendo datos de cuántos bloques se van formando en la hipotenusa dependiendo de los catetos. Y va comprobando lo que ya manipuló de forma concreta. En la tercera y última parte tenemos del teorema de Pitágoras, tenemos la parte abstracta. Ya cuando los estudiantes han manipulado de forma concreta y de forma pictórica, ya se le puede introducir la parte abstracta con la fórmula del teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la medida del primer cateto al cuadrado más la del segundo cateto al cuadrado. Ya despejándola, se le halla la raíz cuadrada y tenemos la fórmula de la hipotenusa también con la raíz cuadrada del cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. Ya también podemos aprovechar para que también haga verificaciones utilizando la fórmula de los catetos, en el que se resta la raíz es igual a la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Ahí podemos ver las dos fórmulas y la relación con los lados del triángulo rectángulo.
Para seguir con la parte abstracta, se le propone un problema al estudiante en el cual podrá realizar utilizando los 4 pasos para resolver problemas de polia. En este caso, tenemos un edificio proyecta una sombra de 11 metros. Si la distancia entre la azotea hasta un observador cercano es de 15 metros, encuentre la altura del edificio. Entonces ahí podemos ver, ¿cierto?, que nos están la distancia si de la sombra, en este caso los 11 metros, luego la distancia que va de la azotea hasta un observador, ¿cierto?, que son 15 metros. Entonces, me están preguntando la altura del edificio. Entonces, lo primero, por los 4 pasos de polia, es comprender el problema. Bueno, entonces cuando él sí haya la relación, hace su gráfica de qué es y mira los datos que tiene, ya con esos datos él puede, el estudiante, hacer un plan. En hacer un plan, observa que lo que le está haciendo falta es uno de los catetos. Entonces él puede aplicar la fórmula para hallar la medida de los catetos. Entonces, ya teniendo esta fórmula, él puede reemplazar el valor de la hipotenusa y el valor del otro cateto que tiene. Halla los cuadrados y ahí ya está en el tercer paso, que es la resolución, ¿cierto? Y allá luego la resta, viene y después de la resta halla la raíz cuadrada y obtiene que la altura del edificio es de 10,2 metros. Entonces, ya teniendo este dato, lo último es comprobar la respuesta. ¿Cómo puede comprobar la respuesta? Pues puede verificar ya con el cateto que obtuvo y el otro cateto, volver a aplicar el teorema de Pitágoras con la suma y observar si le da el valor de la hipotenusa. La otra manera también que él puede comprobar sus resultados es utilizando la animación de GeoGebra y colocando la medida de los lados para ver si le da realmente un triángulo o rectángulo con esas medidas. Pues sí, y esta es la aplicación del método Singapur para el teorema de Pitágoras. Muchísimas gracias. La siguiente actividad a presentar es acerca del sistema posicional para estudiantes de sexto grado. Como sugerencia metodológica antes del inicio de la actividad, se recomienda recordar que el valor de cada cifra en un número depende de la posición que ocupe y repasar con algunos ejemplos los órdenes del sistema numérico decimal. En el primer aspecto, correspondiente a lo concreto, se realiza la construcción de una herramienta con vasos desechables y colores o marcadores donde los estudiantes seguirán el paso a paso para la construcción de dicho material, que les servirá para el desarrollo de los ejercicios que se van a sugerir a continuación. Ahí en la diapositiva podemos observar los pasos de cómo ellos van a ir construyendo el material con el cual van a trabajar. Luego se darán las siguientes instrucciones al finalizar la construcción del material por parte del docente. Se preguntará qué crees que representan los números que hay escritos en cada uno de los vasos. Al girar los vasos cambian los números.
donde tienes que fijarte para leer el número representado. Si representas el número 587.754, ¿a cuántas unidades equivale la cifra 8? Cuando vayamos a presentar la cantidad, en este caso, no se menciona, no se lee el número como tal, simplemente se muestra la cantidad y ellos van a tener que representarlo en el vaso para después luego darle continuidad al proceso de identificación. Luego se le sugiere que representen un número que tenga 3, 5 y se le pide al compañero que le diga cuántas unidades equivale cada 5 dependiendo de la posición que ocupa. Luego representar algunas otras cantidades e ir variando para que ellos observen cómo cambia, cómo varía, dependiendo la ubicación dentro del material concreto. Algunas operaciones sobre el mismo material para ir observando el cambio de posición y el valor posicional de las cantidades que van representando. Luego se pasa a la parte pictórica, que es cuando ellos van a reflejar esas cantidades numéricas que trabajaron con el material concreto en la tabla de posiciones. En esta fase se retoma la tabla de valor posicional del sistema decimal y se representan en la tabla algunas de las cantidades representadas en la actividad anterior con el material concreto. Aquí tenemos el ejemplo, donde el primer ejemplo que se representó, la cantidad representada y luego cómo la ubican en la tabla del sistema decimal. Luego viene la parte abstracta, que es la descomposición del número en unidades, y en esta etapa el estudiante pasa a la descomposición primero en base 10 y luego a las unidades para construir la cantidad que se sugiere y luego la lectura de este mismo número. Se sugiere un taller donde los estudiantes van a descomponer la cantidad, escribir cómo se representan. Obviamente, pues ya han pasado por una serie de ejemplos desde la parte de manipulación de la actividad. Luego, cuando el estudiante pasó a representarlos en la tabla, ya empieza a reconocer con mayor claridad cuál es la posición de cada uno de ellos. Y finalmente la parte de abstracción, que es cuando ya lo hace sin esa ayuda de la herramienta de la gráfica, sino que empieza a hacerlo directamente en hacer la conversión. Aquí hay algunas sugerencias del taller a desarrollar. Y luego una situación problema. En esta situación problema, el estudiante pasa por ese proceso de representación pictórica para llegar a la comparación de cantidades. En la actividad final, se da resolución a una situación que se deja a disposición del estudiante. Se le sugiere que utilice las herramientas ya trabajadas, es decir, manipulación del material concreto, luego hacer la tabla de las sistema posicional y luego sí dar respuesta a la situación problema.